Dios les bendiga, buenos días. Ya estamos transmitiendo. Dios les bendiga, buenos días. Bonitas lluvias, ¿cómo les ha ido ahora con Hanna? Dios te bendiga, Carmen. Dios le bendiga, hermano Juan Dávila. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Claudia, Dios te bendiga, ya está presente. Dios nos ha sorprendido con estas lluvias, ¿no? Pastor Víctor Manuel, Dios le bendiga. Tuvimos detallitos con el internet, por eso nos tardamos unos minutitos, pero ya estamos conectados. ¿Qué les parece si empezamos con una oración? Ceci, Dios te bendiga. Amén. Vamos a empezar ya con una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre, porque tú colmas de bendición, Padre, a todo ser viviente, Padre, porque tú haces salir el sol sobre justos e injustos, tú haces descender la lluvia, Padre, sobre justos e injustos. Y esto habla, Padre, de tu benevolencia, de tu bondad para con toda la humanidad. Padre, te damos gracias, Padre, porque como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad fue por las noches. Padre, nos ponemos en tus manos, que tu nombre sea glorificado en esta transmisión, que podamos conocer más de ti. Padre, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida una palabra fresca, una palabra de revelación. Padre, para ser mejores para ti, ser mejores hijos, Padre. Nos ponemos en tus manos reconociendo, Padre, siempre que te necesitamos, reconociendo siempre, Padre, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Que tu nombre sea glorificado. Bendice, Padre, a aquellas personas que nos siguen a través de la plataforma de Facebook, Padre, que tu bendición los alcance, Padre, y que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Amén. Amén. Dios te bendiga. Buenos días. ¿Quién más está conectando? Abigail, Dios te bendiga. La hermana María Magdalena Ramírez, Dios le bendiga. Alma Corina, Dios te bendiga. Y vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de vivir en el Espíritu. Y vamos a desmenuzar lo que dice en el libro de Gálatas. Y abre tu Biblia, allí en el libro de los Gálatas, capítulo 5. Libro de los Gálatas, capítulo número 5. Vamos a estar leyendo de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a estar leyendo de la siguiente manera, capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 1, versículo 16 y nos brincamos al versículo 22. ¿Ok? Repito, Gálatas capítulo número 5, versículo 1, versículo 16 y nos brincamos al versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 16 del mismo capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, y todos nos lo sabemos, amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Una vez más, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tan sencillo que es, ¿no? O tan sencillo que se lee. Tan sencillo que se lee. El título de esta enseñanza, lo voy a manejar como enseñanza, es vivir por el Espíritu. ¿Cómo tú y yo podemos vivir en el Espíritu? Cuando nosotros hablamos de vivir por el Espíritu, a lo mejor tu mente se va eh, en algo espiritual, algo en una vida espiritual en cuanto a más interior, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a hablar de vivir en el Espíritu en el exterior, en nuestras acciones, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Y para que nosotros podamos, nosotros, para que se pueda reflejar que estamos viviendo en el Espíritu, lo tenemos, tiene que ser en nuestro exterior. Y para nosotros demostrar en nuestro exterior que estamos viviendo en el Espíritu, tiene que estar adentro de nosotros. Tiene que estar morando en nosotros. Tiene que estar guardado en nosotros. Tenemos que tener esa revelación de lo que es vivir en el Espíritu. Dice en el versículo 1, estad pues firmes, que nada te mueva. Que nada te mueva. Y no voy a hablar de persecución, no voy a hablar de tribulación, no voy a hablar de enfermedad. Estoy hablando de ti mismo, de esta carne, de esta tierra, de este carácter, de este temperamento. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando dice nos hizo, es porque ya no debes de estar en esclavitud, ya no tienes por qué estar atado en ese yugo de esclavitud. No te tiene por qué guiar el pecado en tu vivir diario. ¿Por qué? Porque ya no estás en esclavitud, porque tú ya fuiste, tú ya eres libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú debes de tener en tu mente que cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, Dios te hizo libre a través del sacrificio de la cruz. Tú eres libre. En el nombre de Jesús. Y tienes que mantenerte firme en esa libertad que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Los Gálatas ya habían experimentado la salvación. Los Gálatas ya habían experimentado la libertad. Y otra vez volvieron al yugo de la esclavitud. Otra vez volvieron a estar ligados bajo la ley. No me malinterpretas, ¿ok? Entonces, tenemos una libertad en Cristo Jesús. ¿Existe la ley? Sí existe la ley. Pero ahorita tenemos la libertad en el Espíritu. Yo siempre he dicho que hay más responsabilidad el vivir en el Espíritu que vivir bajo la ley. Bajo la ley tenías que llegar al acto para que fuera pecado. Podías pensar y no era pecado. Tenías que llegar al acto para que fuera pecado. En el Espíritu, pero llegabas al pecado y era muerte en la ley. ¿Se acuerdan de aquella anécdota o de aquella historia que el padre regañaba al hijo y no hacía caso el hijo, y no hacía caso el hijo, y no hacía caso el hijo, y el padre lo llevaba ante los ancianos? ¿Saben qué? Mi hijo es contumaz y rebelde. ¿Qué hay que hacer?
apedréalo. Así era la ley. En el espíritu hay una muerte espiritual. A lo mejor y las consecuencias de vivir en el pecado te puede llevar a una muerte física por las consecuencias. Puede ser, pero es más enfocado a la muerte espiritual. Ya no tienes que llegar al acto para que sea pecado, con que lo pienses es pecado. Lo que es el homicidio, la palabra del Señor habla del homicidio, que si tú hablas mal de tu hermano, si tú aborreces a tu hermano, ya eres homicida, dice la Biblia. Por eso es mejor vivir en el Espíritu. Tenemos a nuestro alcance el Espíritu Santo, tenemos a nuestro alcance la gracia de Dios, tenemos a nuestro alcance la misericordia de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pecado te sujeta, el pecado hace un yugo en ti para que tú hagas lo que te dice el pecado. Dios nos ha llamado a libertad. Tenemos que nosotros vivir en libertad en nuestra tierra, en esta tierra, en nuestro templo, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. ¿Y por qué me quiero enfocar en eso? Porque en eso se enfoca lo que acabamos de leer. Dice el versículo 16. Digo pues, dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, de esta tierra. Tenemos que saber controlar nuestro carácter, tenemos que saber controlar nuestro temperamento. Dios nos ha dado un carácter, Dios nos ha dado un temperamento en el cual debemos de saber controlarlo. Solos no vamos a poder. Y nosotros tenemos que reflejar el que estamos viviendo en el Espíritu con nuestras acciones. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del vivir en el Espíritu? Dice que por sus frutos los conoceréis. Y aquí marca unos frutos marcan 9 frutos de los cuales el cristiano los tiene que reflejar si es que está viviendo en el Espíritu. Y si no, te falta espíritu. Dile ahí, si alguien está ahí contigo, dile, que no te falte espíritu, que no te falten frutos. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes ahí una libreta, una pluma, vamos a estar diciendo qué significa todos estos frutos para que tú los apuntes. Y si te enfrentas en alguna situación donde te falte templanza, la templanza la tengo que aplicar cuando me pase esto. ¿Ok? El amor lo tengo que aplicar cuando me pase esto. La paz la tengo que aplicar cuando me pasa esto. ¿Ok? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, amor. ¿Qué es el amor? El amor fluye, tengo mis apuntes, el amor fluye de Dios como un reflejo de su propio amor. El amor fluye de Dios. Esa es la principal. El amor fluye de Dios. Y si el amor de Dios no habita en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a poder dar amor? ¿Cómo nosotros podemos mostrar
amor hacia nuestro prójimo. Dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no tenemos la fuente del amor que es Dios, ¿cómo va a brotar de nosotros el amor? Por eso hay que vivir en el Espíritu. Por eso hay que saber discernir hay que saber discernir cómo yo amo. Hay diferentes amores, amor ágape, amor eh, filial, amor, ay, se me fue el otro. Pero hay diferentes amores. Y nosotros tenemos que amar en un amor ágape. ¿Por qué? Porque el Dios ha derramado en nosotros su amor. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice la palabra, asimismo de la forma en que Dios amó a la iglesia, habla a los matrimonios, asimismo amad a vuestras esposas. Pero si yo no tengo la fuente del amor que es Dios a través del Espíritu, ¿cómo yo voy a demostrar amor hacia mi prójimo? ¿Cómo voy a mostrar yo amor hacia mi pareja, hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis familiares, si yo no tengo la fuente del amor? Eros, gracias así. Amor ágape, amor filial y amor eros. Entonces, yo tengo que tener la fuente del amor, y la fuente del amor nada más se da cuando tú vives en el Espíritu. El gozo. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nosotros, a pesar de las circunstancias. Ahí va otra vez. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nosotros. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Regocijaos en el Señor. Cuando dice regocijaos en el Señor, es regocijaos en tu salvación. Regocijaos en aquella gracia que Dios te ha dado. Regocijados en aquella esperanza que tienes al ser hijo de Dios. Regocijados en aquellas promesas que Dios te ha dado a ser parte de la familia de Dios. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nosotros a pesar de las circunstancias. Pablo decía que había un peso de gloria. Bueno, el peso de gloria es la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros. Y eso debe de pesar más que cualquier circunstancia en la cual que nosotros estemos viviendo. Si estás pasando por una circunstancia y estás triste, a lo mejor a lo mejor te falta espíritu, a lo mejor te falta gozo. Cuando estés pasando por una circunstancia difícil, escucha música, escucha alabanzas que te inyecte esa energía, esa fe, esa convicción, ese gozo, esa alegría. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios, en cualquier circunstancia adversa que estés pasando, te cambia el panorama, te cambia la perspectiva. Dios te ministra, Dios te habla a través de la palabra cantada. Dios te habla a través de la palabra cantada. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nosotros, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. ¿Cuál sigue? Paz. La paz, ahí va. La paz es una calma y bienestar que resulta de estar en la presencia de Dios. ¿Te falta paz? Te falta espíritu. ¿Te falta paz? Te falta estar en la presencia de Dios. Dijo Jesús, mi paz os dejo. Imagínate, mi paz os dejo y mi paz os doy. Si no tomas la paz de Dios, si no tomas la paz de Cristo, si no haces tuya la paz de Cristo, te vas a estar queje.
A pesar de las circunstancias, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué? Porque tienes paz. A pesar de la necesidad, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Por qué? Porque tienes paz. A pesar de la enfermedad, ¿cómo estás? Estamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos paz. A pesar de la situación de incertidumbre que se está viviendo, ¿cómo están? Bien. Tenemos paz. Porque la paz es un reflejo, es un resultado, la palabra correcta es resultado. La paz es un resultado de estar en la presencia de Dios. Estas cosas nosotros las tenemos que reflejar. El amor yo lo tengo que reflejar. El gozo yo lo tengo que reflejar. La paz yo la tengo que reflejar. No nada más es tener el amor muy adentro y no reflejarlo. El gozo tenerlo muy adentro y nunca sonreír. Tener la paz muy adentro y siempre estar tristes. No, lo tienes que reflejar. Si vives en el Espíritu. La paciencia. La paciencia. Tolera pacientemente a los demás, especialmente a quienes buscan provocarnos. Esa es la paciencia. Cuando tú no caes en la provocación de aquellos que te quieren hacer mal, hay un fruto en ti del Espíritu que es la paciencia. Y es muy difícil a veces, es que me sacó de mis casillas. Es que ya no lo aguanté, es que ya pasó de la raya, ¿sabes qué? Ya esto no lo puedo aguantar, no. Paciencia es tolerar pacientemente. Perdónalos en automático. Tolerar pacientemente a los demás. Tenles paciencia. Muy difícil a veces por el carácter y el temperamento de muchos. Se nos sube el segundo apellido. Dios les bendiga, tuvimos un receso. Vamos en la segunda parte. Tenemos problemitas con el internet, perdón, discúlpenos. Eh, seguimos. Pensaron que ya habíamos terminado, pues no, era la segunda parte. Vamos a hablar de la bondad. De la bondad, Dios les bendiga. Perdón, la segunda parte. Vamos a hablar de la bondad. Bondad significa tratar a los demás de manera que los ayude y no los dañe. Tenemos que ponernos nosotros, tener empatía con las demás personas, tener empatía con las demás personas en la bondad. La bondad significa tratar a los demás de manera que los ayude, no los dañe. Dios en su bondad nos ayuda. Por eso es que tenemos un Dios bondadoso. ¿Por qué? Porque nos ayuda, no nos daña. Dios es un Dios bueno, que en su bondad, en, en su bondad nos ayuda, se compadece de nosotros. A veces al ser humano le falta tener empatía con los demás, que es algo que ahorita difícilmente se ve, de ponerse en los zapatos o en la situación de las demás personas para que ese fruto del Espíritu, que es la bondad, tú lo puedas transmitir y tú puedas ayudar en tus posibilidades a aquellos que necesitan ayuda. Dios bendiga a todos los que nos apoyaron en dar estas despensas. Es una forma de mostrar el fruto del Espíritu en la bondad, de ayudar a otros.
que no los dañen, que los ayudemos. Que Dios ponga en nosotros esa bondad para que nosotros la podamos transmitir, para que nosotros la podamos manifestar hacia nuestros prójimos, hacia nuestro prójimo, ayudándole. Dice la palabra del Señor, y mayormente a los de la fe. Y gracias a Dios por aquellos que nos apoyaron, que dieron, que dieron en sus posibilidades eh, despensas para ayudar mayormente a los de la familia, de la fe. Y todos estos frutos que estamos hablando se deben demostrar. No los tienes que, no, es que si yo soy bueno y ves la oportunidad de ayudar y no ayudas. Ves la posibilidad de ser bondadoso, demostrar la bondad y no lo haces. Repito, en tus posibilidades, sea mucho, sea poco, hay que mostrar bondad a aquellos que la necesitan. Fe, que también se traduce como fidelidad, implica ser fiel a Dios y leal a los demás. Fe, al momento que yo tengo fe en lo que yo creí, yo debo demostrar fidelidad a Dios. Si no muestro fidelidad a Dios, entonces es en vano lo que yo creí. Porque te estás expresando, te estás encaminando en contra de lo que tú creíste. No sé si me estoy explicando. Fe es sinónimo, fe es también, se traduce como fidelidad. Si yo creo en Dios, si yo creo a las promesas, tengo que ser fiel a Dios. A veces sabemos las promesas, pero no somos fiel a Dios. Entonces ahí como que hay una variante, ¿no? Como que hay algo contradictorio ahí. Si crees en esto, si esto te produce en ti en fe, si Dios se te reveló y tú crees a Dios, crees a la convicción que tenemos, crees al sacrificio de la cruz, tienes que ser fiel a Dios en todos los aspectos. Es un fruto. A pesar de las circunstancias, yo tengo que mostrar mi fe, yo tengo que mostrar mi fidelidad a Dios. A pesar de la necesidad, yo tengo que mostrar mi fidelidad a Dios. Por ahí comenten hasta dónde escucharon en la primera parte para saber si vamos bien. Mansedumbre, no mensedumbre, mansedumbre. Describe a una persona que no es dada al enojo, aunque enfrente provocación. Sereno, como dicen, sereno, moreno. Como dicen, sereno, moreno. Mansedumbre describe a una persona que no es dada al enojo, aunque enfrente provocación. En paciencia. Ok, terminamos. Si escucharon en la paciencia, ¿hasta dónde escucharon? Entonces, falta benignidad. ¿Escucharon benignidad, bondad? Ahí pongan sus comentarios. Ok, empezamos, entonces retrocedemos tantito. La paciencia tolera pacientemente a los demás, especialmente a quienes buscan provocarnos. ¿Ok? Que Dios nos ayude. Voy a hacer un resumen. Que Dios nos ayude a manifestar esto. Yo uno de los ejemplos que decía cuando dimos la definición es que a veces el enemigo te va a provocar para probarte. Te va a provocar. ¿Por qué? Porque van a decir, este es cristiano. Vamos a ver cómo reacciona. Y te provoca.
Y si no está en ti desarrollado, si no está en ti desarrollado este fruto del Espíritu, que es la paciencia, vas a reaccionar. No, es que se oye hijo de Dios, pero no me voy a dejar y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, al momento que tú reaccionas, al momento que tú respondes, viene el acusador y te dice, no que eras cristiano, que te enseñan allí en la iglesia, no que vas a la iglesia. En ese, en ese tono lo dije. Dice la palabra del Señor en los Proverbios, este versículo no lo dije, apenas lo voy a decir. Dice la palabra del Señor en Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Hay que ser sabios con las personas que nos quieren provocar y apartarnos. Y apartarnos. Ser sabios. Para no caer en la provocación, para no caer en nuestro carácter, en nuestro temperamento y no darle lugar al enemigo que te acusa en frente de los demás. Hay que ser sabios. El sabio ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta para no caer en la provocación. Benignidad significa tratar a los demás con amabilidad en contraste con el desprecio egoísta de otros. No dice cuántas veces tienes que ser amable. No hay un límite para ser amable. Simplemente la benignidad se debe demostrar en la amabilidad con las demás personas. No tenemos que ser, no somos nosotros el centro de todo el mundo. Tienes que ser amable con las personas. No hay lugar, pues párate y sé amable y cédele lugar a otra persona. Se dice un chiste en los camiones urbanos, ¿no? Que se sube una mujer y están todos los lugares ocupados. Y dice esta mujer que se sube lo que es al camión y pregunta, ¿no? No hay ninguna persona amable aquí, no hay ningún un hombre caballeroso aquí. Y un hombre le responde y dice, sí, sí hay caballeros y sí hay hombres aquí, lo que no hay es asientos. No, tenemos que ser amables. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No siempre somos nosotros. La definición de benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, en contraste con el desprecio egoísta de otros. Nosotros que tenemos que ser la diferencia en nuestro círculo, en nuestro entorno. La bondad significa tratar a los demás de manera que los ayude, de manera que los ayude. Y dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe. Y repetía y decía antes de que se cayera el internet que gracias a Dios por aquellos que aportaron algo en sus posibilidades, mostrar la bondad es de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Todos tenemos algo que dar. No te estoy diciendo que le quites el pan a tus hijos y se lo des a otros, no, porque eso no es de un cristiano. Eso va en contra de la palabra del Señor. Pero sí puedes dar algo de lo que es tuyo para bendecir a otros, para mostrar la bondad a otros que necesitan. Repito, que necesitan, que en verdad tienen necesidad. Porque hay cada persona que nomás ve la oportunidad y está, y sigo yo, y dame. ¿Y por qué a mí no? La bondad la tenemos que reflejar en aquellos que necesitan la bondad, que necesitan la ayuda. Dios bendiga a todos aquellos que nos apoyaron en lo que estábamos haciendo todos los fines de semana.
porque hay un fruto en ustedes que es la bondad. De una de otra manera, mucho o poco mostraron el fruto del Espíritu, que es la bondad, para ayudar a aquellos que lo necesitaban. Eso es la bondad. ¿Vamos bien? ¿No se ha caído el internet? ¿Vamos bien? La fe. La fe que también se traduce como fidelidad. Al momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y el Espíritu se te reveló, el Espíritu te trajo a tu mente el pecado y te redargulló, y a través del sacrificio de la cruz tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. A partir de ese instante, tú debes demostrar fidelidad a Dios. La fe se traduce como fidelidad también. A pesar de las circunstancias, debe de ver en mí el fruto del Espíritu, que es la fe, para yo mantenerme fiel a Dios a través de su palabra, fiel a Dios a través de sus promesas, fiel a Dios a través de la escritura de la palabra. Yo tengo que mostrar fidelidad a Dios a través del fruto del Espíritu, que es la fe, que es la fe. La mansedumbre. La mansedumbre describe a una persona que no es dada al enojo. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Tenemos temperamento, tenemos carácter, sí, airaos, pero no pequéis. La mansedumbre describe a una persona que no es dada al enojo, aunque enfrente provocación. Cuidado. Cuidado, porque el enemigo es muy astuto para sacarnos de nuestras casillas. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Por eso tenemos que vivir en una comunión con Dios. La- el último, la templanza. La templanza habla de controlar los deseos pecaminosos. Gálatas, Gálatas tenía un problema. Y dice en el versículo 17 del capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuán importante es que en nosotros esté el fruto del Espíritu, que es la templanza. La templanza habla del controlar los deseos pecaminosos. No puedo decir que no tengas deseos, pero la templanza los debe de controlar a través del Espíritu. Somos humanos, estamos expuestos, no estoy justificando, no. Te estoy diciendo que veas la realidad de las cosas, que veas la realidad de tu humanidad, que veas la realidad del origen del pecado, y cuán necesario es que nosotros esté la templanza. Que esté la templanza. No podemos cerrar los ojos y decir, ah, no va a pasar. No, sí va a pasar, pero necesitamos que en nosotros esté desarrollado el espíritu de la templanza, para que nosotros podamos controlar a través del Espíritu de Dios los deseos pecaminosos. Estad pues firmes, versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no satisfagáis, y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud. Ya somos libres, tú ya eres libre. Si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, tú ya eres libre. Tú ya eres libre. Que Dios nos ayude a que todos estos frutos del Espíritu moren en nosotros para nosotros poderlos reflejar hacia el mundo, hacia el prójimo. Todo esto lo tenemos que reflejar hacia el prójimo y todo esto se tiene que ver en nosotros porque uno de los mayores mandamientos que Jesús dio a aquellos fariseos y a aquellos escribas que le dijeron, a ver, si tú eres, a ver si es cierto que sabes, ¿cuál es el mayor mandamiento? Le dijeron a Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo también es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos frutos que vemos en la palabra del Señor, todos estos frutos del Espíritu que vemos en la palabra del Señor, yo se los tengo que mostrar a mi prójimo. No dice cuántas veces, se los tengo que mostrar a mi prójimo. En mis posibilidades, cuando se presente la oportunidad, todos estos frutos del Espíritu yo los tengo que mostrar hacia mi prójimo. No es de que ahorita no quiero, no es que no tengo ganas, no es que no se me antoja, es que no me nace, no es de que te nazca, es de que si muere en ti solo va a fluir. Si tú vives en el Espíritu, cuando se presente la oportunidad vas a mostrar estos frutos. Que Dios nos ayude a que estos frutos vivan en nuestro corazón, que podamos nosotros manifestarlos hacia nuestros prójimos, hacia nuestro prójimo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte. Disculpen lo que pasó, la lluvia, son cosas que no controlamos. Gracias por estar en la transmisión, en la segunda parte. Ahí ya se guardó, publicamos la primera parte que llegamos hasta Templanza, creo, no. Hasta Paciencia. La segunda parte, pues a partir de la benignidad. Si no escuchaste la primera parte, pues está en dos. Ahorita terminamos la transmisión y la publicamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Necesitamos vivir en el Espíritu en estos tiempos que son más difíciles, y necesitamos estar viviendo en el Espíritu. Nos vemos a las... Ay, ¿a qué horas? Bueno, a partir de las 8:40 de la noche, sigan la transmisión de Momentos de Reflexión Kids. Vamos a estar transmitiendo un video, una historia de la cual ahora va a ser David el portavoz de la palabra en las transmisiones Momentos de Reflexión Kids. Y para que nos sigan en la transmisión, para que les digan a sus niños, conéctense a partir de las 8:40 para tener la transmisión de Momentos de Reflexión Kids con nuestro amigo youtuber David en su canal Yared y David en el mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por estos momentos. Padre, yo te doy muchas gracias, Padre, por esta enseñanza. Que tú nos ayudes, que tu Espíritu, Padre, more en nosotros, que todos estos frutos sean un reflejo, sean un resultado, Padre, de nuestra comunión contigo en lo personal. Padre, que tu Espíritu Santo ponga estos frutos en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, y cuando se presenta la oportunidad, poderlo hacerlo con naturaleza, demostrar tu amor, demostrar todos estos frutos, Padre, que tú le das a aquellos, Padre, que toman la decisión de seguirte, a aquellos que toman la decisión de amarte, a aquellos que toman la decisión de que tú seas Señor y Salvador de sus vidas. Padre, que nosotros podamos ser luz, que tu pueblo, Padre, estoy hablando tu pueblo en general, universal, Padre, pueda ser luz en medio de las tinieblas, que podamos marcar pauta en este mundo, que podamos marcar la diferencia, Padre, en este mundo, en mostrar aquellos frutos que a través de la relación que tenemos contigo día a día podamos mostrar. Nos ponemos en tus manos y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la noche. Si vas a comer, provecho. Bye. Dios te bendiga.